escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es decisiones que cambian la vida. Las determinaciones o decisiones que tomamos sobre los asuntos diversos que componen nuestra vida pueden cambiar radicalmente nuestro destino temporal o eterno, para bien o para mal. Es por ello que deberíamos tomar todas las decisiones pensando en sus consecuencias a corto, a medio y a largo plazo. No deberíamos hacer nada con ligereza ni ánimo alterado, como se dice vulgarmente, en caliente, porque podríamos lamentarnos toda la vida. Además, algunas decisiones sobre asuntos temporales tienen consecuencias eternas. Quien toma la decisión de ser duro y justiciero con su prójimo y no le perdona sus deudas, evidencia que se encuentra en perdición y condenación eterna. Veamos, las decisiones que tomamos cambian nuestra vida en una u otra dirección. Las malas decisiones cambian la vida para mal. Se toman malas decisiones cuando se siguen los criterios hedonistas del mundo. A veces no somos conscientes de los privilegios materiales y afectivos que tenemos. El hijo de la parábola tenía una familia, un bienestar junto a esa familia y una estabilidad y seguridad en la casa del padre.
En Lucas 15, 11 al 12 y 17, Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Lo interesante de estas palabras es que estas fueron dichas después, después de mucho tiempo. El hijo no era consciente de esto cuando vivía junto a su padre, cuando vivía en la casa del padre. Fue después, mucho tiempo después, que él llegó a esta conclusión. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Por tanto, mientras él vivía en su casa con su padre, el tiempo que duró esa vida junto a la familia, él disfrutó de su padre, de su familia, de su bienestar y estabilidad que nos muestra esta frase, abundancia de pan. Pero este hijo menor de aquel padre quiso independizarse para disfrutar de la vida. A eso nos referimos antes cuando hablamos de hedonismo. El mundo identifica el bien con el placer. Cuanto más placer tengamos, disfrutemos, es que nos va mejor, es que nos va bien. Y ese bien o ese placer del mundo tiene que ver sobre todo con lo sensorial, con lo inmediato, producido por las cosas terrenas. Por tanto, aquel joven que tenía de todo, quiso disfrutar de la vida. En Lucas 15, 12 se nos dice que el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La filosofía del mundo está en el sustrato de muchas decisiones que tomamos creyendo que son nuestras propias decisiones. Pero solo reproducimos criterios y valores ateos y temporales. Cada día tomamos decisiones. También los creyentes tomamos decisión sobre este o aquel asunto. Y nos parece que lo hemos tomado en la decisión nosotros, nos parece. Pero hay una influencia en nuestras decisiones que viene del mundo, que viene de este espíritu que hay en el mundo, de disfruta de la vida. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuántos cristianos que toman pequeñas y grandes decisiones a corto, medio y largo plazo creen que esas decisiones son tomadas libremente, son tomadas incluso desde un punto de vista cristiano, pero están tomando decisiones basadas en el hedonismo que impregna todo en este mundo? Aquel joven le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame. Y pidió esos bienes porque quería marcharse de la casa del padre. Nos dice Lucas 15, 13, que no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La filosofía del mundo materialista y hedonista nos hace creer que en el placer, en el disfrute, está la esencia de la vida. La filosofía materialista y hedonista produce la creencia
de que hay que buscar el placer y el bienestar en todos los ámbitos temporales y materiales de la vida. Pero lo terreno y lo material da una felicidad efímera, engañosa y traicionera. Aquel joven, aquel hijo menor que se fue a la provincia apartada, nos dice Lucas 15, 14 al 15, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando todo lo hubo malgastado. Esto es una metáfora de cómo las personas malgastan su vida, su tiempo, su salud, sus bienes, todo lo que son y tienen, persiguiendo el placer, persiguiendo el disfrute de la vida. Pero llega un momento, como aquí nos dice la parábola, vino una gran hambre. Aquí evidentemente la idea de esta historia es que vino como una especie de hambruna. Una hambruna que representa los momentos de la vida en los que hay escasez, escasez de amor, escasez de seguridad, escasez de compañía, escasez de valores, escasez en definitiva. Y padecemos hambre de algo fundamental de la vida, después de haberlo malgastado todo. Y dice el texto que cuando lo malgastó todo vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de aquella tierra. Esa expresión se arrimó indica que era una relación de necesidad, una relación no precisamente buena, porque aquella persona a la que se arrimó le envió para que apacentase cerdos, algo que se consideraba inmundo en la época de Jesús, porque los judíos consideraban inmunda la carne de cerdo. En definitiva, esta historia lo que nos quiere decir es que aquel joven terminó en una situación de extrema necesidad y pobreza que le hizo caer muy bajo. Aquellos que se dedican a disfrutar de la vida, solamente el disfrute por el disfrute, dejando las cosas importantes, la casa del padre, la familia, dejando esa seguridad, esa compañía, dejando todos esos valores, esas personas que se dedican solamente a lo superficial, a lo terreno, a lo temporal, finalmente terminan padeciendo necesidad. Necesidad precisamente de esas cosas fundamentales, que son las auténticas, las que tienen un valor y no son necesarias y útiles. Las malas decisiones que se toman siguiendo el criterio de disfruta la vida, el criterio hedonista, se vuelve finalmente contra nosotros. Porque la amistad con el mundo y con sus cosas es puro egoísmo e insolidaridad. La amistad con el mundo es de tanto tienes, tanto vales, tanto me puedes dar, tanto puedo recibir de ti, tanto te doy. El caso es que dice Lucas 15, 16, que aquel joven, aquel hombre, aquel hijo menor del padre, ya cuando estaba en esa situación de extrema necesidad, de extrema situación de miseria, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni siquiera le daban algarrobas, ni siquiera le daban la comida de los cerdos, ni siquiera. Por tanto, aquel joven tomó una mala decisión por seguir los criterios del mundo hedonista, los criterios del disfruta
de la vida. También se toman malas decisiones cuando se siguen criterios religiosos equivocados. Hay quienes siguen al mundo y hay quienes siguen el error religioso. Los criterios religiosos erróneos producen creencias falaces y nocivas, contrarias a la verdad del Señor, que contaminan la fe, haciéndola participar del error y de la mentira como si fueran la verdad. Dice Hechos 26:9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice también en Jerusalén. El apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, había creído su deber por la influencia judía, farisea, por la influencia anticristo, anti-Jesús que tenía, había creído su deber. Por tanto, la influencia religiosa errónea había llevado a Pablo a tomar malas decisiones, perseguir a Jesús, perseguir a todos los que fuesen del camino de Jesús. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Por tanto, los que siguen criterios religiosos falsos toman firmes decisiones erróneas y malas. Firmes decisiones. Las decisiones religiosas suelen ser firmes, tanto si son decisiones religiosas en la verdad como decisiones religiosas en la mentira. Por eso de ahí el peligro de tomar decisiones religiosas en la mentira, en el error, en la falsedad, como Pablo. Dice Hechos 26:10, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué religión verdadera puede llevar a una persona a perseguir a otras personas por sus ideas, a encerrarles en cárceles, a matarles? ¿Puede alguna forma de religión verdadera hacer este tipo de cosas? ¿Puede el Dios vivo y verdadero y el seguimiento de ese Dios vivo y verdadero promover la intolerancia, la persecución, la muerte del prójimo por diferencias de tipo religioso? ¿Puede? Evidentemente no. Evidentemente no. Las malas decisiones religiosas producen conductas de falsa piedad e inmisericordia, como la que hemos visto en Saulo. Y lo peor es que esas malas decisiones suelen ser decisiones que se toman por una conciencia que no tiene para nada constancia de estar ofendiendo a Dios y dañando al prójimo. La religión falsa cauteriza la conciencia, en el sentido de que la creencia falsa pone a aquellos que están sentados en el tribunal de nuestra conciencia, aquellos valores que están sentados en el tribunal de nuestra conciencia, los pone aprobando el mal y condenando el bien. La creencia falsa, por lo general, aprueba el error, la mentira, el engaño, aquello que es falso, y condena aquello que es verdadero. Pablo condenaba al Cristo que había venido, que había muerto, que había
salvado a la humanidad en la cruz, lo rechazaba, lo condenaba, perseguía a los que seguían a ese Cristo vivo y se sentía bien. Yo creía mi deber, dice él. Yo creía mi deber. Su conciencia estaba totalmente insensibilizada hacia la verdad, hacia la piedad. Su conciencia estaba cauterizada. Su conciencia aprobaba hacer lo malo. Por eso sus decisiones, las decisiones de Saulo, eran malas. Y muchas veces, dice Hechos 26, 11 al 12, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo tenía una actitud perversa en su condición de Saulo, el judío, el fariseo. Tenía una actitud perversa. Perseguía a los cristianos, los castigaba, los forzaba a blasfemar, enfurecido con ellos. Había en su corazón odio, ira. No había ningún tipo de sentimiento afectivo hacia el prójimo, ningún tipo de misericordia. Por tanto, las decisiones equivocadas de Saulo habían sido producidas por la falsa religión. En definitiva, las malas decisiones de trasfondo religioso traen comportamientos malos. Comportamientos malos y además tosudos, autolegitimados. Cuando incluso un creyente tiene una idea equivocada sobre algo, sobre alguna cosa, sobre la relación con los demás, con su prójimo, con su esposa, con su esposo, con los hermanos, con los compañeros de trabajo. Cuando una persona, cuando un creyente tiene una equivocada opinión sobre cómo comportarse, cómo actuar con los demás, esta opinión equivocada, por interpretar mal la Biblia, la palabra de Dios o por lo que sea, le lleva a mantener esa posición equivocada tosudamente. Y lo hace en todo tiempo y circunstancia. Dice Hechos 16, 12, dice Saulo, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo tenía un documento de los principales sacerdotes encomendándole la persecución de cristianos. Él se sentía legitimado, arropado por aquel documento y ocupado en esto, dice el texto, ocupado. Todo su tiempo, toda su atención estaba en perseguir a los cristianos. En definitiva, la religión errónea, los conceptos erróneos religiosos hacen que tomemos malas decisiones. El mundo hedonista hace que tomemos malas decisiones, como vimos en el hijo pródigo. Y la falsa o mala o errónea religión hace que tomemos malas decisiones. Pero las decisiones buenas cambian la vida para bien. Así como las malas decisiones la cambian para mal, las buenas decisiones cambian la vida para bien. La buena decisión de Saulo, posterior a la que vimos inicialmente hace unos segundos, la buena decisión de Saulo posterior a su encuentro con Cristo, le hizo conocer y compartir la salvación de Dios en Cristo Jesús. Dice Hechos 26, 16 al 18, que Dios le dijo a Pablo, a Saulo, primeramente, después Pablo, te he aparecido para ponerte por testigo de las cosas que has visto, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo, antes Saulo, conoció a Jesús y por ese conocimiento tomó la decisión de seguir a Jesús. Esa buena decisión cambió su vida para bien. De ser un enemigo y perseguidor de Cristo, pasó a ser un amigo y creyente en Cristo. De intentar acabar con la fe en Cristo, pasó a propagar la fe en Cristo. También la buena decisión del hijo pródigo le llevó a tener vida y bendición junto al Padre. En Lucas 15, 20 al 21, se nos dice que vino a su padre y el padre, le besó. Y dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por tanto, el hijo perdido, el hijo pródigo, que tomó la mala decisión de irse de casa del padre, cuando posteriormente tomó la decisión de volver, tomó una buena decisión, una decisión que le trajo un cambio bueno en su vida. Por tanto, las malas decisiones traen problemas, traen un cambio en la vida para mal, y las buenas decisiones traen un cambio en nuestras vidas para bien. ¿Cuál es el mecanismo por el que tomamos decisiones buenas o malas? ¿Cuál es el mecanismo? Nuestro ego pecaminoso, carnal interior, nos lleva a tomar las malas decisiones. Este ego o yo mueve y guía todos nuestros sentimientos y acciones. En Hechos 26, 9 al 19, Pablo, hablando de su situación pasada, anterior a la conversión, hablando de su vida antes de conocer a Jesús, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. En 3 ocasiones, el apóstol Pablo habla de yo. Las decisiones de Pablo cuando era Saulo, las decisiones del judío fariseo Saulo, fueron tomadas desde su yo pecaminoso carnal. Este yo es la causa y origen de las tentaciones que nos hacen pecar una y otra vez. Dice Santiago 1:14 al 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, este es el yo, la concupiscencia propia de cada uno. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, el yo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el mecanismo, en primer lugar, de nuestras malas decisiones. El yo. El yo toma decisiones malas, siguiendo la tendencia malvada de nuestro corazón. Nuestro corazón, por naturaleza inclinado al mal, toma decisiones malas. Dice Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
El hombre, en su naturaleza pecaminosa, toma decisiones malas. Por esa tendencia que nos dice Efesios 2:3. Vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así pues, la primera causa de nuestras malas decisiones es nuestro yo pecaminoso, es nuestra tendencia a hacer, a pensar y obrar el mal. Pero también hay otra causa que puede llevarnos a tomar decisiones malas o buenas. Y esta otra causa es una influencia externa a nosotros, una influencia externa al yo. Por ejemplo, Satanás puede influir en nuestra toma de decisiones. La influencia satánica incita a nuestra voluntad ya en sí pecaminosa, ya en sí inclinada al mal. La influencia satánica incita a nuestra voluntad para que tome decisiones malas y pecaminosas. Nosotros de sí queremos tomarlas, tenemos la tendencia a tomarlas, y Satanás nos incita, nos allana el camino, nos facilita la toma de decisiones malas. Nos dice primero de Crónicas 21:1 que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás incitó a David. Y dice Hechos 5:3 que el apóstol Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En estos dos textos vemos cómo Satanás incita a hacer lo malo, cómo Satanás llena el corazón de su nefasta influencia para que hagamos lo malo. Esa nefasta influencia de Satanás suele ser generalmente mediante el engaño. El engaño, la mentira, es la herramienta de Satanás para llevarnos a hacer lo malo. Satanás nos engaña para cegarnos, para guiarnos al mal, para guiar nuestra voluntad únicamente en la dirección hacia el mal. En 2 Corintios 11:3 se nos dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y en Apocalipsis 12:9 se nos dice que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás engaña al mundo entero. Por tanto, el hombre puede ser guiado, inducido al mal para que tome malas decisiones. Y Satanás es quien induce al hombre al mal para que de esta manera tome decisiones que al presente al ser humano le parecen buenas, pero que a la larga son para su perjuicio. Y el Señor también puede influir en nuestras decisiones. Externamente, como también hemos visto que lo puede hacer el diablo, y lo hace el diablo, el Señor también puede, y lo hace, influye externamente en nuestras decisiones. Pero a diferencia de Satanás, el Señor siempre lo hace para llevarnos a obrar el bien y la justicia. Siempre que Dios influye en una persona, en sus decisiones, es para que tome decisiones buenas y justas. Pero es que además el mecanismo de Dios es distinto al de Satanás. Satanás nos induce al mal engañándonos. Y Dios influye en nuestro corazón para que tomemos buenas decisiones, haciendo que su gracia y su palabra nos den cordura espiritual.
Al contrario que Satanás, que nos ciega, que nos entontece, que nos confunde, que nos engaña, lo que hace Dios es nos da luz, entendimiento, nos da cordura mental, espiritual, para entender las cosas. Eso, por tanto, el método de Dios es radicalmente distinto al de Satanás. Satanás usa la mentira, las tinieblas, la locura. Dios usa la luz, la verdad, la cordura. Por eso Lucas 15:17 nos dice, y volviendo en sí, el hijo pródigo, volviendo en sí, como si saliese de una situación de coma, como si saliese de una situación de confusión, de letargo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Algo que era evidente, que siempre había sido evidente, siempre en la casa del padre había habido abundancia de pan, siempre había habido allí armonía, una familia, siempre había habido allí seguridad, estabilidad, siempre había habido allí todas estas cosas. Pero este hombre entonces no se daba cuenta, no se daba cuenta. Engañado, como vimos, por el hedonismo, por el disfruta de la vida, no se había dado cuenta. Y volviendo en sí, entonces fue cuando se dio cuenta de lo que había en casa de su padre. Esta es la forma en que Dios influye en el ser humano para bien, haciendo que vuelva en sí del reino de las tinieblas, de la senda torcida, de la perdición, para que vuelva a la verdad, a la justicia y a la bondad. Igual le sucedió a Saulo. Dice Hechos 26, 13 al 14, que él cuenta, vi una luz del cielo que me rodeó. Vi una luz. Y oí una voz que me hablaba. Desde esa luz oyó una voz. Qué distinto, ¿verdad? Satanás influye en el ser humano llevándole a la oscuridad, llevándole al engaño mediante la mentira. Dios influye mediante la verdad, mediante la luz, mediante el darse cuenta de las cosas. Por tanto, Dios influye en nosotros, en los seres humanos, para que nuestra voluntad sea iluminada. Nuestra voluntad sea iluminada. Satanás engaña y la persona hace lo que decide hacer en su mala decisión, engañado. Pero Dios ilumina nuestra voluntad para que la decisión que esa voluntad tome sea buena, sea recta, sea justa. Para que de esa manera pueda dejarse el pecado o pueda hacerse su voluntad buena y perfecta. Aquel hombre que volvió en sí, aquel hijo pródigo que volvió en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y le besó. Cuando Dios influye en una persona para que tome una buena decisión, le lleva a darse cuenta, a entender la realidad de las cosas. Por eso la influencia de Dios hace que una persona entienda la palabra, entienda su estado, entienda que es pecador, que se arrepienta, que pida perdón a Dios, que se acoja a la sangre de Cristo para que le limpie de pecados. Todo eso lo produce
la obra iluminadora de Dios, la obra de Dios que influencia en el ser humano pecador para bien, para redimirle, para salvarle. Hemos hablado de decisiones que cambian la vida. Y hemos visto que las decisiones que tomamos cambian nuestra vida en una u otra dirección. Las malas decisiones cambian la vida para mal. Se toman malas decisiones cuando se siguen los criterios hedonistas del mundo, los criterios del disfruta de la vida, o los criterios religiosos equivocados. Las buenas decisiones, por el contrario, se toman de manera correcta, de manera justa, buena, de manera que cambian la vida para bien. La buena decisión cambia la vida para bien. Así como la mala decisión la cambia para mal, la buena la cambia para bien. Saulo conoció la salvación en Jesús y el hijo pródigo volvió a la casa del Padre para vida y bendición eterna. Y hemos hablado del mecanismo por el que tomamos decisiones buenas o malas. Y hemos dicho que nuestro ego carnal nos lleva a tomar decisiones siempre en dirección al mal, según los designios y tendencias de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Una influencia externa a nosotros también puede hacer que tomemos decisiones en un sentido u otro. Por ejemplo, Satanás influye para que tomemos malas decisiones para esta vida y sobre todo para la venidera, y Dios influye en el ser humano para salvación, para que tomemos decisiones rectas y justas para esta vida y también para la venidera. ¿Somos conscientes de que las decisiones que tomamos cambian nuestra vida para bien o para mal? ¿Somos conscientes? Sabemos que nuestro pecado o Satanás nos llevan siempre a tomar malas decisiones que cambian nuestra vida para mal, y que es Dios quien nos lleva a tomar buenas decisiones que cambian nuestra vida para bien. ¿Sabemos esto? Que Dios nos ayude, a tomar decisiones bajo la luz de Dios, bajo la luz de la palabra de Dios, para que nuestras decisiones sean buenas y nos traigan una vida buena, temporal, y una vida eterna con Dios buena. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Yo fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario
fuente de paz no se agota, y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña que nuestras decisiones, que las decisiones que tomamos, cambian nuestra vida para bien o para mal. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones. Líbranos, Señor, de tomar decisiones guiados por nuestra carne, por nuestro pecado, por nuestro yo pecaminoso carnal o influenciados por Satanás. Y ayúdanos a tomar decisiones siempre guiados por la luz de tu voluntad revelada en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos que nuestras decisiones pequeñas y grandes, todas ellas, sean para bien de nuestra vida presente y futura. También te damos las gracias, Señor, por la salud y el cuidado que tienes de nosotros y de nuestros seres queridos. Te seguimos pidiendo por Josefina y por su padre, que la bendigas en este viaje de nuevo a la República Dominicana y que la ayudes a cuidar de su padre y que a este Señor, si es tu voluntad, su padre, le bendigas y le protejas y le cuides y le sanes. También te seguimos pidiendo por Pilar, la madre de Patricia, para que su sanidad siga adelante, si es tu voluntad. Te pedimos por Ángeles para que termine de recuperarse, por Carmen Teresa, por Susana y por tantos otros, Señor, que te necesitan y están enfermos, como la tía de Antoñita y de Benjamín. Ayúdales, Señor. Ayúdales a recuperarse a todos. Gracias, Señor, por tus muchas bendiciones en otros ámbitos y esferas. Y gracias, Señor, porque tú eres el dador de toda buena dádiva y eres en todas las cosas fiel y bueno y misericordioso. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y guarde a todos.